Fundación de Investigación y Educación en Salud Holística, Fiel Salud. Bienvenidos, bienvenidas. Por medio del Instituto de Investigación y Educación en Salud Holística, tenemos el grato placer de presentar el siguiente ponencia. Soy el doctor Henry Barrios Citero, especialista en medicina interna, investigador en salud holística, naturista, quiropráctico, experto en gerencia holística, psicoterapeuta holístico, coach holístico espiritual. En este instante vamos a hablar sobre los avances de la neurociencia aplicados a la meditación de conciencia plena. Es la tercera entrega sobre meditación que se aporta. Previamente estuvimos hablando de los pasos de la meditación de conciencia plena de unidad al creador que usted puede bajar de nuestro canal de YouTube a través del enlace que sale a continuación. También en el segundo hablamos de las bases de la meditación para mi salud, prosperidad y felicidad, que también puedes bajar en el siguiente enlace de YouTube. Ahora nos corresponde hablar de los avances de la neurociencia en los últimos 5 años relacionados con la meditación para la salud, prosperidad y felicidad. Todo parte de que luego de más de 34 años de investigación y desarrollo en la salud holística, 31 de la psicoterapia holística, 21 como coach holístico espiritual y 13 de entrenamiento y acompañamiento en autocoach espiritual, me surgen con las discusiones y el aporte de otras grandes mentes las siguientes hipótesis. Primera, la causa de la salud o enfermedad, prosperidad, pobreza, felicidad o desdicha se debe al foco de atención. La causa básica está en la falta de confianza en sí mismo y la causa de raíz se encuentra en el nivel de conciencia que aplica cada ser humano. Si quiere conocer más sobre los niveles de conciencia, más adelante le vamos a informar dónde conseguirlo en mi canal de YouTuber Dr. Henry Barrios Cisneros, Neurociencias. Esta hipótesis está por someterse a prueba y le pido a usted, si es investigador, si le encanta la neurociencia, si es psicoterapeuta, psicólogo o médico, que por favor haga los comentarios en el video, haga las críticas si es necesario y ayúdeme a aprender. Como dice Elon Musk, siempre estoy seguro de que en cada proyecto que emprendo, en cada idea, con toda seguridad voy a estar equivocado en más del 90%. Por eso le pido a mis amigos detractores, en este caso agrego, que al menos me permita ver 3 errores que yo pueda estar cometiendo sin darme cuenta. La segunda gran hipótesis es que mi experiencia, la experiencia de otros colegas y las bases científicas indican que hasta el momento la manera más eficiente para sanar la causa de raíz de lo que nos limita a ser más sanos, prósperos y felices es la meditación de conciencia plena de unidad al Creador, complementada con la autodisciplina en autoamor, en el cultivo de nuestra espiritualidad. Observe que meditación de conciencia plena de unidad al Creador está más resaltado y subrayado. Y todo lo que he hecho precisamente en esta búsqueda, las bases científicas y los avances que vamos a analizar me está llevando a esta conclusión. De todas maneras, también está por someterse a prueba. Como todos los grandes inventos de la humanidad, siempre ha sido la integración de mentes geniales que han ido mejorando, perfeccionando el proceso. Y yo quiero
compartir contigo tu genialidad, el gran tesoro de tu mente, para que busquemos una manera más eficiente de fomentar la salud, la prosperidad y la felicidad en el ser humano. Entonces, cuando hablamos de meditación, hablamos de unos niveles de meditación que tienen que ver con los 5 niveles de conciencia. Ellos son el primer nivel de conciencia, que tiene que ver con la función cerebral de tallo médula espinal. Es la función fisiológica, motriz, operativa. Fisiológica porque tiene que ver con la fisiología que mantiene la homeostasis del organismo, como la respiración, la circulación, la digestión, la reproducción, los órganos sexuales, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Todo ese proceso se hace a través del sistema nervioso autónomo y es casi inconsciente, es un proceso instintivo. Motriz, pues tiene que ver con el movimiento osteomuscular de nuestro cuerpo, y operativo porque va a la acción inmediata. Generalmente está relacionado con los instintos básicos para conservar la especie, como ante una gran amenaza o sale corriendo, huye, o se enfrenta, pelea para defender su vida. Otro es la alimentación, el comer, el sexo, la reproducción, y el cuarto instinto es acumular, ahorrar, guardar para cuando lleguen los momentos de hambruna. El segundo, estructura cerebral, que tiene que ver con sistema límbico, amígdala cerebral, es la parte asociativa emocional reactiva del segundo nivel de conciencia. Es asociativa porque ahí estaba la base de la memoria en el hipocampo y la amígdala cerebral. Todo estímulo interno o del entorno externo que recibe lo asocia inmediatamente con algo que está archivado en la memoria, y generalmente con hábitos, con costumbres, con patrones familiares. Eso le genera una emoción que puede ser alegría, tristeza, confianza, miedo, rabia, amor, y reacciona. Por eso es reactiva. Corresponde a la mente subconsciente reactiva. El tercer nivel corresponde a la corteza cerebral izquierda, que es el asiento anatómico de la función fisiológica y psicológica, lógico-analítica explicativa. Todo es una relación lógica porque es una relación causa-efecto del sentido lógico de las cosas. Analítico porque divide, fragmenta para poder comprender el todo de la realidad, y explica, justifica lo que está haciendo. Es la base del tercer nivel de conciencia. Luego tenemos la corteza cerebral derecha, que es la parte intuitiva, o sea, intuición, que es la voz de Dios que se expresa a través del corazón, integra todas las 4 estructuras del sistema nervioso central en una unidad, igualmente todo el proceso, llegando a comprender, el parte comprensiva, corresponde al cuarto nivel de conciencia. Luego tenemos todo el cerebro integrado desde la corteza prefrontal. Es la base anatómica de la función creativa, holística, trascendente, que tiene que ver con el quinto nivel de conciencia, o cuando nos expresamos desde la corteza prefrontal a través del ser espiritual supraconsciente. Entonces, para el primer nivel de conciencia existe el método de la meditación, de la relajación corporal. Luego tenemos el segundo, la atención selectiva. Para el tercero, la heurística, o sea, la serie de las 12 preguntas del círculo heurístico, donde destaca el para qué o cuál es el propósito, el por qué, el cómo se aplica o cómo se mejora, cuándo se inicia, con qué recursos. 5 de las preguntas básicas de las 12 del círculo heurístico. Luego tenemos
el silencio mental, cuando se integra todo el cerebro en ese proceso de el estar atento del espacio entre un pensamiento y otro hasta llegar al silencio mental y el aquí y a la hora. Y tenemos luego la meditación de conciencia plena de unidad al Creador, que es lo que se llama el nirvana o el éxtasis, y el cual llega a la persona con su persistente cultivo de la sabiduría cuando siente esa conciencia de unidad al Creador, guiado desde la intuición. Entonces, como vemos, hay 5 niveles, así como hay 5 estructuras del sistema nervioso: tallo, médula espinal para el primer nivel de meditación, el primer nivel de conciencia; sistema límbico, amígdala cerebral para el segundo nivel de meditación y nivel de conciencia; corteza cerebral izquierda para el tercer nivel; cuarto nivel, la corteza cerebral derecha, ¿sí? Y todo el cerebro integrado, que corresponde al quinto nivel de meditación y el quinto nivel de conciencia. Hay que tener presente lo que decía Santiago Ramón y Cajal. Es la base fundamental de que nos aporta la neurociencia en la meditación. Pero partimos también que se da origen al principio de la programación neurolingüística, y es que todo recurso, potencialidad, característica o poder para lograr lo que yo quiera, triunfar o ser feliz, solo, oye bien, solo se encuentra en mi interior, en el grandioso tesoro de mi inteligencia. Y ya estamos completamente seguros, y así se ha demostrado a través de los siglos de investigación, que todo ser humano que supera el 6º grado tiene toda la capacidad mental, todo el grandioso tesoro de su inteligencia para, si lo quiere, ser un gran premio Nobel, un gran científico, un gran empresario y sobre todo triunfar, siendo cada día más sano, más próspero, más feliz. Que tiene que ver con el proceso de la evolución de conciencia del cerebro. Esa metamorfosis cerebral nos dice que todo hombre, yo completo, todo ser humano puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, escultor de su vida, escultor de su salud, de su felicidad, porque todos los recursos y potencialidades y características para poder lograr lo que quiere se encuentra en su interior. Otro principio de la programación neurolingüística es que para ser excelente, tener éxito en la vida, se necesita una ley prioritaria. Lo importante nunca está en lo que me sucede, lo que percibo, ni en lo que ocurre en mi entorno. Lo realmente importante está en el nivel de conciencia que aplico en cómo yo interpreto las situaciones percibidas que retan el grandioso tesoro de mi inteligencia para reaccionar, actuar o crear. Todo el proceso de la neurociencia comienza a desarrollarse más o menos a mediados del siglo pasado. Se dice, a mí no me consta, pero según los testimonios, de que los alemanes, franceses, italianos, en la Segunda Guerra Mundial, tomaban a los seres humanos vivos, los diseccionaban, o sea, le quitaban la piel, le sacaban, dejaban los nervios, hasta cortaban atrás y dejaban la columna cerebral del cerebro y los estudiaban vivos para conocer el funcionamiento del sistema nervioso central. Pero luego de ello entonces surge una idea que es hacer un estudio, así como se hizo el genoma humano,
A partir de 1948 hasta 1978, 30 años se estuvo investigando el cerebroma humano. Se integraron científicos, neurocientíficos desde Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, Rusia, Italia, entre otros, también España, donde destaca Ramón y Cajal, que se dedicaron a diseccionar, a estudiar el cerebro desde los insectos hasta el ser humano. Y de ahí surgió ese proceso evolutivo, surgió la famosa teoría del cerebro triuno, que la plantea Maleve en 1978, que era el que coordinaba el estudio multicéntrico en su famosa teoría del cerebro triuno. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Se dice que se encontró 3 niveles evolutivos del cerebro. Uno, que se llamó el cerebro reptil, que según los investigadores tiene más de 300 millones de años que comenzó ese proceso de evolución. Corresponde al cerebro instintivo. Un segundo nivel fue el cerebro de los mamíferos, que encontraron que tiene más de 200 millones de años. Y es el cerebro emocional, donde está el sistema límbico, la amígdala cerebral, base de nuestras emociones. El tercer elemento fue el cerebro humano, que tiene menos de 200 millones de años y corresponde al cerebro racional. Entonces, como vemos, esto da origen al cerebro triuno: tallo, médula espinal, cerebelo, sistema límbico y corteza cerebral. Yo, Henry Barrios Cisneros, desde 1993 hasta el presente, durante 30 años, he venido investigando y desarrollando la teoría del cerebro quíntuple, apoyándome en las 5 estructuras funcionales y psicológicas del sistema nervioso central. Partiendo como base del cerebro triuno, entonces tenemos la parte del complejo reptiliano, que corresponde a la médula tallo cerebral, y la mente inconsciente instintiva propia de los reptiles. Corresponde al componente orgánico del ser humano. Un segundo componente es el cerebro medio, el sistema límbico, la mente subconsciente reactiva. Es el cerebro de los cuadrúpedos, que corresponde al componente mental o psicológico. Un tercer componente es la corteza cerebral izquierda, que corresponde a la mente subconsciente dogmática, el cerebro de los simios, y representa el componente social de las 5 dimensiones del ser humano. Luego tenemos la corteza cerebral derecha, que corresponde a la mente consciente comprensiva, el cerebro de los humanos, y representa el componente energético. Y luego el diamante de la corona, la corteza prefrontal, en las funciones ejecutivas, que corresponde al ser espiritual supraconsciente. Cada uno de ellos son las bases anatómicas y funcionales de cada uno de los niveles de conciencia. Primer nivel de conciencia, el segundo nivel de conciencia, tercer nivel de conciencia, cuarto nivel de conciencia y quinto nivel de conciencia. Toda esta información usted la puede obtener leyendo con precisión capítulo 1, 2 y 5 del libro Neurociencias para vivir con sabiduría. Y este libro es la segunda edición del libro de Neurociencias para vivir con sabiduría, publicada por mí en Amazon en
marzo de 2023. Usted lo puede obtener, pero es importante resaltar que usted, si quiere conocer y profundizar sobre el tema, sobre lo que es los niveles de conciencia, cómo usamos el cerebro, pues puede observarlo en mi canal de Henry Barrios Cisneros, Neurociencias, donde explico en 6 videos lo siguiente. Primero, neurociencias y espiritualidad. El segundo habla de neurociencias para vivir con sabiduría. El tercero, los niveles de conciencia, pareja, hogar. Cuarto, niveles de conciencia, autoamor y hogar. Niveles de conciencia, poder y política. Niveles de conciencia y manejo adecuado del estrés. También puede meterse en nuestro sitio web www.educacionysaludholística.org, ir a documentos, holística, y ahí va a encontrar niveles de conciencia, donde hay más o menos 7 artículos que profundizan. Pero si quiere ver más rápido todo, pues se va a la misma sitio web www.educacionysaludholística.org en libros y baja la primera edición del libro de Neurociencias para vivir con sabiduría. Y si quiere conocer los orígenes, pues puede ahí mismo bajar el libro de Salud Holística, donde están los primeros momentos donde se estuvo describiendo lo que es la neurociencia. Si usted es investigador y le interesa el tema, mejorar, ayudarme con su genio a desarrollar esta idea, pues lo invito a que haga esas consultas y luego haga las críticas o los complementos para mejorar esta idea. Entonces, siguiendo con el sistema nervioso, podemos observar que acá tenemos el cerebro, el tronco cerebral, la médula espinal. Luego, va saliendo los nervios, ¿sí?, en diferentes segmentos, como nervios torácicos, lumbares, los nervios para los miembros superiores y los miembros inferiores. Pero tomando lo que es el sistema nervioso central, entonces tenemos acá el cerebro, en una vista lateral, nuestro cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, que es parte del tallo, y la médula espinal, que va acá, que llega hasta más o menos a nivel medio de la región lumbar. Visto en mayor detalles, entonces tenemos acá ya con el cerebro una visión lateral, derecha del cerebro. El cerebro visto desde arriba, el cerebro visto antero-posterior, o sea, de la frente hacia atrás, el cerebro visto desde la región occipital, o sea, de la espalda hacia adelante. Luego tenemos una visión de el cerebro, ¿bien?, cortado, ¿bien?, donde se expresan los siguientes elementos: el cerebro izquierdo, el cerebro derecho, y en el medio circuitos neuronales que unen uno y otro lado del cerebro, que se conoce como el cuerpo calloso. Pero existe un elemento muy importante que hay que destacar, es que los nervios que nacen a nivel de la corteza cerebral se entrecruzan. Eso significa que el lado izquierdo de la corteza cerebral del cerebro controla el lado derecho del cuerpo. Y el lado derecho del cerebro se comunica y regula el lado izquierdo del cuerpo. También podemos ver ya en la parte más profunda del cerebro, en el medio, entonces podemos observar el tálamo, todo esto representa el tálamo, el hipotálamo, que va por acá, la amígdala cerebral, que es muy importante tomarla en cuenta y tenerla presente, con el hipocampo. Esto es el hipocampo y esto representa el centro de memoria, la memoria
a largo plazo y también la memoria para protegernos ante las amenazas. Hay que tener presente que todo en la vida es un proceso evolutivo. Nosotros como especies, igual que las otras especies, han evolucionado. Pero vea, ¿qué pasaría si no hubiera evolucionado los medios de transporte? El paradigma es transportar personas, objetos o cosas a través del espacio en el menor tiempo posible. Antes lo hacíamos a pies, luego salieron las carretas arriadas por burros, por bueyes, por caballos, luego el vehículo, el carro, y cómo ha evolucionado ya hasta el carro eléctrico y autónomo, e igual como el proceso de los robots ya parecen humanoides. Pero ese proceso de transporte se convirtió luego en el cohete que manda satélites al espacio, también hasta llegar a transbordadores espaciales y vehículos que se desplazan en otros planetas. Ese proceso de evolución también lo podemos ver como es un mejoramiento continuo de paradigmas. No es que se eliminan paradigmas, no, es que el paradigma básico aquí es el transporte de un lado a otro, el desplazamiento a través de vehículos. Y ese paradigma ha ido mejorando, así como el paradigma de la comunicación a distancia, que comenzó con el telégrafo, luego vemos los teléfonos alámbricos, los teléfonos inalámbricos. Imagina que todavía estuviéramos cargando el bloque que nació como primer teléfono inalámbrico y cómo ha evolucionado hasta el teléfono actual. ¿Bien? Y todavía hay teléfonos de reloj, teléfonos en los dientes que se pueden insertar en los dientes. Y así todo va evolucionando. Por ello es importante que integremos los mejores mentes pensantes y estudiosas para buscar mejorar la gran deuda que existe con el paradigma de la salud. Porque hasta el momento no se ha aplicado el paradigma de la salud, se ha aplicado el paradigma de la enfermedad desde el enfoque del tercer nivel de conciencia, una relación egoísta ganar-perder. Y hay que mejorarlo para que exista una mejor calidad de vida en la humanidad. Entonces, toda la base de la salud holística y concretamente en la meditación tiene que ver con el cultivo de la espiritualidad. Ahora hay que preguntarse cómo aplicar con sabiduría y amor todo el potencial de mi cerebro y así poder sacar del interior de mi cerebro esos diamantes que existen, de manera tal de que se pueda dejar fluir el grandioso tesoro de nuestra inteligencia. Vamos a ver también los sentidos y por qué es importante utilizar los sentidos para integrar todo el cerebro en una unidad. Podemos observar que la conciencia plena de los sentidos facilita la integración de todo el cerebro. ¿Cómo es eso? Veamos a continuación. La vista activa al lóbulo occipital del cerebro, toda esta área que está acá. La audición activa al lóbulo temporal, toda esta parte del lóbulo temporal lateral. El olfato activa el lóbulo temporal inferior, ¿bien?, más el sistema límbico. El gusto, la parte del lóbulo parietal, ¿bien?, y parietal anterior y posterior. Toda esta zona de acá tiene que ver con ello. El tacto, tanto el lóbulo parietal anterior como frontal posterior. Tiene que ver con el homúnculo humano. ¿Bien? La representación anatómica
en el cerebro de los diferentes segmentos del cuerpo humano. Y luego, la autoconciencia activa al lóbulo frontal, o sea, la corteza prefrontal que está acá. Vea cómo todo se integra a través del uso adecuado de los sentidos. Por ello es importante aprender de la madre naturaleza. Observemos que tenemos 2 ojos, 2 oídos, van 4, 2 manos con toda la piel, desde el cuero cabelludo hasta los pies, 2 fosas nasales para percibir, un gusto a nivel de la lengua, que son 5 receptores, los de el dulce, salado, amargo, picante y astringente. Un sentido para ubicar nuestra postura o propioceptivo, el cinético o del equilibrio, del movimiento del equilibrio, un interoceptivo, que es como nos damos cuenta si tenemos hambre, si tenemos deseos de evacuar, si tenemos deseo de orinar, si hay una palpitación. El emocional, cómo nos hacemos conscientes de la alegría, la tristeza, la confianza, el miedo, la rabia, el amor, el placer. Y la intuición, que es la voz de Dios que se manifiesta a través del corazón. Como podemos observar, hay 5 sentidos externos y 5 sentidos internos. Total, 10 sentidos. Pero siguiendo la cuenta, encontramos que hay 14 órganos de recepción para captar el proceso, y en el proceso de la comunicación solo existe una boca para hablar, para expresarse. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Dejarse llevar de los impulsos y actuar, o primero detenerse a comprender, a estudiar, a captar, a entender al interlocutor o la situación antes de reaccionar? Pues precisamente ese poder es el que se logra a través de la meditación, de la conciencia plena de unidad, haciendo énfasis en el amor con uno mismo o la autocompasión, del cual hablaremos más adelante. Es importante, esta es la base fundamental de nosotros aprender a hacer una investigación consciente de la realidad. Haciendo énfasis otra vez en los niveles de conciencia, podemos ver que decíamos anteriormente que de acuerdo a que uno enfoque su sistema nervioso central, los elementos o los retos, la inteligencia, si lo enfoca de forma a las tendencias destructivas o hacia las tendencias creativas. Por eso que dice que la causa de la salud, enfermedad, prosperidad, pobreza, felicidad o sufrimiento depende del foco de atención hacia las tendencias creativas o destructivas. Partiendo de las tendencias destructivas materialistas, tenemos el primero, segundo y el tercer nivel de conciencia. Y a medida que vamos ascendiendo, tenemos entonces el cuarto, el quinto. Vamos a ver desde el punto de vista anatomofisiológico cómo es esto. Primero, ¿qué son los niveles de conciencia? Entonces, el nivel de conciencia explica el proceso alcanzado de reaprendizaje significativo por cada ser humano en la evolución y trascendencia del condicionamiento de su mente. Está directamente relacionado a cómo se integra desde su corteza prefrontal la aplicación de las 5 estructuras funcionales y psicológicas de su sistema nervioso central. ¿Cómo es eso? Pues bueno, primero, la médula tallo cerebral, del cual hablamos, que es la parte fisiológica, motriz, operativa. Segundo, el sistema límbico, que es la parte asociativa, emocional, reactiva. Tercero, la lógica analítica explicativa de la corteza cerebral izquierda, la intuitiva, integrativa, comprensiva de la corteza cerebral derecha.
la creativa holística trascendente de todo el cerebro integrado desde la corteza cerebral. Viéndolo en mayor detalle, entonces tenemos los 5 niveles de conciencia. La parte fisiológica, motriz y operativa, tallo, médula espinal, que corresponde a la mente inconsciente instintiva. El sistema límbico de la función asociativa emocional reactiva propia de los cuadrúpedos, que corresponde a la mente subconsciente reactiva. La corteza cerebral izquierda, lógica, analítica, explicativa, propia de los simios, que corresponde a la mente subconsciente dogmática. Es de resaltar que cuando uno actúa desde estos 3 primeros niveles de conciencia, generalmente lo hace como las bestias. Sí, peor que las bestias, se convierte en un maltratador y depredador injustificado de su propia especie. Luego tenemos la función instintiva, creativa, comprensiva de la corteza cerebral derecha, que corresponde a la mente consciente, y después todo el cerebro integrado de la corteza prefrontal, nuestra función creativa, holística, trascendente, cuando actuamos con sabiduría y amor desde nuestro ser espiritual supraconsciente. Mientras que cuando se utiliza los 3 niveles inferiores de conciencia de la mente subconsciente dogmática, mente subconsciente reactiva y mente inconsciente instintiva, se actúa como bestia, depredador, injustificado. Cuando se usa los 2 superiores, se convierte en un humilde servidor al Creador y fomentador del bienestar de la humanidad. Entonces vemos una primera, segundo nivel, tercer nivel mental, las 3 mentes inferiores de la mente subconsciente. Luego tenemos en la cuarta y el quinto nivel. Si usted quiere conocer más al respecto, como se le dijo antes, puede introducirse en mi canal de youtuber, Dr. Henry Barrios Cisneros, Neurociencia, y ahí va a encontrar 6 videos anteriores que detallan específicamente todo lo referente a los niveles de conciencia y cómo actúa, piensa y siente en las diferentes áreas vitales del ser humano. Eso lo puede conseguir también en la parte de la neuropsicología y niveles de conciencia, que está en YouTube, y usted puede consultarlo en el siguiente enlace. Neuropsicología de los niveles de conciencia, que fue publicado hace 6 años, y hace meses se colocó los otros videos que hablan sobre los niveles de conciencia. Neurociencia y espiritualidad, neurociencia para vivir con sabiduría, niveles de conciencia, pareja, sexualidad, niveles de conciencia, autoamor y hogar, niveles de conciencia, poder y política, niveles de conciencia y sabio manejo del estrés. ¿Qué he encontrado regularmente? Observemos acá que los niveles de conciencia lo hemos encontrado de forma desintegrada. Vean que aquí no hay conexión entre ellos. Pues así se encuentra cada una de las estructuras del sistema nervioso central. Por un lado está la mente inconsciente instintiva, con los instintos jalando de forma egoísta, fraccionado. Por otro lado está la mente subconsciente reactiva. Por otro lado está la mente subconsciente dogmática. Y observe que estas 3 tienden a alar hacia las tendencias destructivas. Luego tenemos la mente consciente y después el ser espiritual, supraconsciente, todos desintegrados, jalando a un lado. Entonces eso indica que por un lado está la médula tallo cerebral, por otro el sistema límbico, por otro en la corteza cerebral izquierda, la corteza cerebral derecha y por otro la corteza prefrontal, sin un propósito claro de vida. Eso es como que usted con 4 amigos más o personas en su casa haga el siguiente ejercicio. Agarre una hoja de papel,
cada quien que con sus dos manos agarre lo más fuerte la hoja de papel y después cada uno ale lo más fuerte posible hacia su lugar. Notará que esa hoja se va a desintegrar completamente por muy resistente que sea. Y así es como muchas veces está nuestra vida, desintegrada, llena de sufrimiento, crecientes, enfermedad, pobreza mental y física y espiritual. No se justifica que una persona desde su nacimiento vaya ascendiendo y después más de 60 años su vida sea una tragedia. Quiere decir que siempre estuvo atrapado en el secuestro amigdalino, del cual hablaremos más adelante. Y hemos hablado en los videos anteriores. Entonces, eso es como si una persona, aunque tenga los superpoderes de Superman y la Mujer Maravilla, estén desintegrados y no tienen un propósito claro de vida, no saben a dónde ir. ¿Qué van a hacer con él? Pues lógico, eso le pasa mucho al ser humano. Esta situación nos lleva a comprender lo que es el secuestro amigdalino. Porque muchas veces, muchos seres humanos andamos así, así como también no sabemos respirar. Y he encontrado, óyese bien, en mi consulta, usando como debe ser el concepto del secuestro amigdalino, encuentro que de 10 participantes, más de 9 están en secuestro amigdalino, lo cual que indica que de 100 personas, más de 95% están en secuestro amigdalino. ¿Qué es eso del secuestro amigdalino? Observemos a continuación. Veamos acá, cuando llega el estímulo, la flechita roja, inmediatamente se activa la amígdala cerebral. Esa amígdala cerebral entra en distrés, o sea, la persona cree que no es capaz de manejar la situación, no confía en sus capacidades y se deja llevar desde el segundo nivel de conciencia, en base a asocia lo que tiene en base al archivo que hay en la mente o el hábito familiar o los patrones reaccionarios. ¿Qué es lo que pone entonces? Al reaccionar genera un escudo. ¿Cómo se genera ese escudo? Mediante dos elementos. Primero, que la persona ante esa amenaza, su primer impulso es huir o pelear. ¿Y qué se necesita para huir a pelear? Pues que los partes del cuerpo, como es los músculos, se llenen de suficiente energía de ATP para poder echar una buena carrera o fajarse a golpes o defenderse de eso que cree que es un enemigo, aunque sea por una alucinación del temor. Entonces, la persona ante esa situación necesita ¿qué? Mayor cantidad de riego sanguíneo. Por lo tanto, toda la sangre que va a la corteza cerebral no hace falta, y sobre todo la corteza prefrontal, se desvía hacia los músculos. Igual pasa con la sangre de la piel, por eso se pone pálido como un papel, la sangre que está en las glándulas mamarias, endocrinas, el páncreas, el timo, por citar alguna de ellas, órganos reproductores como la próstata, el útero, y es por ello que las personas que están sometidas a estrés crónico durante mucho tiempo tienden a sufrir enfermedades crónicas degenerativas o cánceres en esos lugares. Otro elemento que se llama bloqueo es que ya la corteza prefrontal no tiene la energía suficiente como para llegar al control de la amígdala cerebral y sus impulsos, lo que hace que la persona reaccione impulsivamente tratando de defenderse la vida
o con neurosis, lo cual genera un círculo vicioso de mayor estrés. Es por eso que se dice en la holística que cuando el espíritu se siente reprimido o bloqueado, porque la mente no se ha liberado del condicionamiento del pasado, generador de culpa, baja autoestima y alucinaciones al temor, es el cuerpo que lo llora, pidiendo a gritos ayuda, por favor, a través de el síntoma, la conducta o la enfermedad. ¿Comprende qué es el secuestro amigdalino? Vamos a explicarlo de una manera más comprensiva. Entonces, el secuestro amigdalino es producto de un proceso de condicionamiento, donde la persona tiene una personalidad externa, ¿sí?, enfocado hacia las tendencias destructivas de los bajos niveles de conciencia. Ese condicionamiento, en las investigaciones que he encontrado, he observado que comienza desde el vientre materno, en el momento de la fecundación, cuando se hacen los actos sexuales desde los instintos o desde los bajos niveles de conciencia. Entonces, cuando la madre se da cuenta que está embarazada, que no están las condiciones dadas o que eso no era lo que esperaba, pues ese ser inmediatamente en el vientre siente que es indigno y entra con el primer proceso que he encontrado, que es el muro de corazón de indignidad y de desvalorización ante la vida, porque creo que no me lo merezco. También las alucinaciones por temor. Esto lo vamos a aplicar muy bien cuando hablemos del video del foco de atención, que viene después de este. A través de premios y castigos, condicionamientos por la sobreprotección, donde le decimos a la persona, tú no puedes, tú no eres capaz, sin mí tú no puedes salir en la vida adelante, calificando y comparando. Entonces vamos a ver el ejemplo típico. Imagínese usted que fue mordido por una víbora. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted ve esa víbora, aunque sea un bejuco, se asusta, se siente como amenazado. Eso hace que se active la amígdala cerebral y reaccione. Esa reacción da origen, como dijimos antes, a un secuestro amigdalino. Observen esa figura de esta señora que tiene un tapón en la boca, una mordaza, ¿sí?, las manos atadas. Imagínense que igual como están las manos, no estuvieran aquí sino hacia la espalda. Y las piernas y pies completamente atados. Solo tiene los ojos libres. Eso es como que si alguien es capturado por algún delincuente, a medida que va pasando el tiempo, pues aumenta más la tensión, el miedo, el desespero, la impotencia, la angustia. Por lo tanto, aumenta el estrés. Vamos a ver un ejemplo de vida de lo que es el secuestro amigdalino que nosotros muchas veces cargamos sin darnos cuenta en nuestro interior. Por ejemplo, visualice, imagine que usted está con su más amado ser. Ese ser amado que para usted es sagrado. Puede ser su hijo, su hija del alma, su esposa, su madre, por citar algunos. Y usted está sola con ella en su casa. Entra, invade la privacidad de su hogar 3 malandros, bandidos, y la secuestran. A usted con su ser amado. A usted, como está en la figura, le coloca un tapón en la boca, una mordaza, las manos atadas y los pies a la espalda, y la echa a un rincón. Y usted está viendo que toman a su ser más amado, lo golpean, lo hieren, lo cortan, lo hacen sangrar y de paso lo quieren violar.
empiezan a buscar violarlo. ¿Cómo se siente usted como madre, padre, ante esta situación? ¿Verdad que se siente angustiado, como han dicho otros en los talleres? Desesperado, impotente, lleno de rabia, con mucho temor, como bloqueado. Pues eso en esencia es un secuestro, con el agravante que somos nosotros mismos quienes en la amígdala cerebral, al no saberla manejar, tenemos el secuestrador y somos nosotros. ¿O acaso usted algunas veces no se ha sentido impotente, incapaz, desesperado ante las situaciones de la vida? Y eso a la larga le genera más enfermedad, desdicha, pobreza, sufrimiento. Es por ello que es importante aprender a salir de ese proceso. Vamos a ver a continuación cómo es eso. Es lograr integrar todas las funciones cerebrales desde la corteza prefrontal con un propósito claro de vida. Eso nos permite que con un objetivo, una meta de ser más sano, ser más próspero, ser más feliz, el ser espiritual supraconsciente se ocupe de pensar creativamente. ¿O es acaso que usted no ha tenido momentos extraordinarios de su vida, grandes momentos que ha usado su genialidad, sus dones, sus talentos y ha podido conquistar cosas que inicialmente creía que era imposible? Porque a pesar de los miedos, tuvo el valor de seguir adelante y lograr sus metas. Pues en eso consiste el proceso. Eso permite que se integre todos los demás elementos del sistema nervioso central o niveles de conciencia y se alineen hacia el objetivo, la meta que se quiere. Ahora, con sus amigos, haga el siguiente ejemplo. No agarre un papel, agarre una servilleta. Sí, una servilleta, que es más débil que un papel. Con los otros 4 personas o 3, si no tiene los 4, agarre cada quien el papel, lo más firme, pero tenga presente que los otros van en forma ordenada, integrada, van a seguir. Ejemplo, a usted, comience con que la sigan a usted. Y ellos vayan caminando por el corredor, por su casa o donde usted esté, bien, siguiéndolo a usted, dejándose guiar por usted y caminando según su intención y su atención. Ahora pásele el control a otro de los miembros. ¿Y qué pasa con la servilleta? ¿Nota que se mantiene integrada? Pues eso es lo que queremos aprender a hacer con nuestro sistema nervioso central, usando la mejor herramienta que hasta el momento yo conozco y está siendo sometida a prueba, que es la meditación de conciencia plena de unidad. Eso es que usted entonces logra esa integración, así como ahora sí puede usar su superpoder del grandioso tesoro de su corteza prefrontal para salir adelante en la vida. Entonces vamos a ver la integración y dirección de todo el cerebro por la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que se logra con ello? Llega el estímulo, activa la amígdala cerebral, como siempre, ella reacciona, pero como está fortalecida la corteza prefrontal, emite los circuitos de regulación. Ya no hay distrés, un mal manejo del estrés, sino que hay un eustrés, un óptimo manejo de la situación que reta su inteligencia. Y actúa de forma creativa, consciente. Esto, al haber mayor conectividad de los circuitos de la corteza prefrontal, usted está más consciente y entonces actúa con paz, armonía, amor,
que le genera mayor salud, prosperidad y felicidad por aplicar con sabiduría el grandioso tesoro de su inteligencia. Vamos a ver algunas publicaciones de trabajos de investigación, revisiones y metaanálisis publicados lo más reciente posible. Por ejemplo, este que está acá, que habla sobre los mecanismos neuronales de la intervención basada en la atención plena en los trastornos de ansiedad, una visión sistemática, publicado en junio de 2023. Usted lo puede encontrar en este link. ¿Qué encontraron ellos? La corteza prefrontal, la amígdala, la ínsula y la red de modo predeterminado o por defecto también la llaman, se encuentra entre las áreas del cerebro asociados con los circuitos neuronales relacionados con los trastornos de ansiedad. En estas áreas, las meditaciones de conciencia plena mejoran los patrones de actividad conectiva, plasticidad y una mejor activación de la amígdala, una mayor conciencia física y alejamiento de la rumiación inútil. Porque aquí tenemos un promedio, oye bien, de 4.000 pensamientos en todo el día. Algunos dicen que llega a 57.000. Y la gran mayoría de esa rumiación está enfocado hacia las tendencias destructivas. Mejora el control emocional, reduce los aspectos somáticos de la preocupación. Se observa un mejor control cognitivo sobre los pensamientos y emociones relacionadas con la ansiedad, mediante una mayor conexión entre la corteza prefrontal y las áreas de procesamiento emocional, como dijimos, la amígdala cerebral y el hipocampo. Finalmente, la interacción de la neurociencia y la meditación de atención plena permite mayor conciencia del momento presente y de la superación del cerebro ansioso. Eso tiene que ver con ello. Veamos los beneficios de la meditación, incrementando la plasticidad neuronal y los circuitos neuronales. ¿Cómo es eso? Pues a medida que usted practica con persistencia, va cultivando la sabiduría interior, reforzando los circuitos neuronales de control. Podemos ver acá, imagínense que esto es una neurona de la corteza prefrontal. Aquí está su núcleo, cuerpo, el axón, las dendritas, los botones terminales. Acá tenemos una neurona del sistema límbico y concretamente de la amígdala cerebral, que cuando no existe una conexión inadecuada, pues ellas reaccionan impulsivamente. Y muchas veces he encontrado personas que en esas reacciones han matado hasta a su pareja, a sus padres, a sus hijos. Y después, ¿qué hice? Eso era lo que no quería. Pues fue atrapado de una forma extrema en el secuestro amigdalino. Entonces, a medida que usted va practicando con persistente cultivo de la sabiduría, la meditación, se van haciendo circuitos neuronales que le permiten a través de la sinapsis ir regulando las funciones de la amígdala cerebral y otros componentes del cerebro. ¿Ven cómo va cada vez generando mayores circuitos, mayores conexiones? Y a medida que se va reforzando eso, es la base fundamental de la neurociencia aplicada en el aprendizaje, su complemento, el aprendizaje. Si quiere conocer mejor estos dos términos, en los primeros videos de la neurociencia para vivir con sabiduría se explican en detalles. Hay un reforzamiento de los circuitos neuronales entre la corteza prefrontal y el resto del cerebro, concretamente la amígdala cerebral. Esos circuitos permiten entonces que hayan esos circuitos neuronales de conexión, que vamos a ver entonces acá
los efectos de la meditación en la amígdala cerebral y la corteza prefrontal. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, fortalece la corteza prefrontal, potencia los circuitos de regulación. Noten cómo la corteza prefrontal se fortalece y los circuitos de conexión, de regulación, también aumentan. Eso hace que disminuya la amígdala cerebrales y sus reacciones. Entonces, observe aquí esta amígdala hiperactiva, cómo se va reduciendo y solo queda la verdadera amígdala cerebral, como es ella, sin hipertrofia ni hiperreactividad. Tercero, al aumentar la conectividad de los circuitos de regulación, entonces aumenta la supraconsciencia. Usted dirige desde la corteza prefrontal con las 3 funciones ejecutivas, un claro propósito de vida, una autoconciencia de aprendizaje significativo y puede hacer el autocontrol trascendente con responsable autodisciplina, lo cual le permite vivir cada día con mayor sabiduría y tomar decisiones con conciencia y amor. Por ello hay más confianza, libre de toda ansiedad, hay aumento de la capacidad de memoria y el aprendizaje desde su corteza prefrontal, integrando todo el cerebro desde su ser espiritual supraconsciente, vive el momento presente con sabiduría, su foco de atención está dirigido hacia las tendencias creativas, por lo tanto fomenta su salud, su prosperidad y su felicidad. Hay incremento de la plasticidad neuronal de los circuitos neuronales. ¿Cómo es eso? Pues entonces eso se logra mediante la autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? Es la mayor demostración de que realmente sí me amo. Consiste en hacer con persistente responsabilidad lo que me corresponde para mejorar mi salud, prosperidad y felicidad, aunque mi mente, mi cuerpo se resistan o se opongan a ello, realizando con amor por mí mismo lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien. Usted tiene toda la capacidad para aplicar la autodisciplina, pero para ello necesita activar, despertar la corteza prefrontal. Incremento de la plasticidad neuronal en los circuitos es precisamente cuáles son esas funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. Vamos a darle una síntesis de ello. A medida que aumentan esos circuitos, usted puede formular un propósito claro de vida. La autoconciencia de humilde aprendizaje significativo y el autocontrol trascendente con autodisciplina. ¿Cuáles son algunos de los elementos de ellos? Entonces, en la formación de un claro propósito de vida, el pensamiento a futuro, la selección de metas, objetivos, la priorización de qué es lo más importante hacer. En la autoconciencia tenemos la supervisión interna, el pensamiento crítico y la flexibilidad mental. Y ello da origen entonces en el autocontrol trascendente a la habilidad para expresar y sentir emociones con sabiduría, la influencia sobre el sistema límbico y la amígdala cerebral concretamente, que ya vimos en los ejemplos anteriores, el persistente y responsable autodisciplina. Si quiere conocer más al respecto, puede ir al capítulo 2 del libro Neurociencias para vivir con sabiduría y leer al respecto. También es importante ver qué hace la meditación sobre el sabio manejo del estrés con creatividad. Observemos que en el estrés
existen tres niveles de estrés. Un óptimo nivel de estrés o EU3, que es el que se logra cuando usted utiliza adecuadamente su corteza prefrontal con sabiduría y amor a través de las tres funciones ejecutivas. Segundo, un alto nivel de estrés cuando usted, al valorar los retos a su inteligencia, cree que no es capaz, pierde la confianza en sí mismo y considera que eso supera sus capacidades y entra en crisis, en alerta, en alarma, en secuestro amigdalino. Y tenemos el distrés por exceso. Luego, el bajo nivel de estrés, que es cuando está aburrido, está triste, siente que eso no le estimula para nada y también entra en distrés por defecto, en otro secuestro amigdalino, deprimiéndose, por ejemplo. Vamos a ver qué nos ha reportado algunos avances de la neurociencia. Tenemos entonces una revisión sistemática y un metaanálisis de la reducción del estrés basado en la atención plena para la hipertensión arterial, publicado en octubre de 2022 y usted lo puede encontrar en este enlace. Los programas de meditación de atención plena pueden ser un complemento útil en el tratamiento de la hipertensión arterial y debe combinarse con la terapia convencional. Para un análisis más detallado se necesitan datos más confiables y estudios de alta calidad para ofrecer nuestros hallazgos y poder dar una recomendación clínica. Idealmente, los estudios futuros deberían incluir un mapeo cerebral y cardíaco durante 24 horas para permitir una evaluación eficaz y replicable. Además, una mirada más cercana a los efectos en los participantes tratados con medicamentos que podría ser útil para el desarrollo futuro de enfoques integradores entre la meditación y la regulación de la corteza prefrontal. Vemos este estudio que dice la eficacia de la intervención basada en atención plena para promover la resiliencia, una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, que usted publicado en el 2003 y puede encontrar en este enlace. Nos dice, los metaanálisis revelaron que las intervenciones basadas en atención plena superaron las condiciones de control inactivo en el manejo de la resiliencia después de la intervención y el seguimiento con tamaños efectos medianos. También fueron superiores las condiciones de control activo con un tamaño de efecto pequeño en el seguimiento, pero no después de la intervención. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en relación a las intervenciones de comparación. Por lo tanto, las intervenciones basadas en la atención plena son eficaces para promover la resiliencia, pero no más que las intervenciones de comparación. Es importante tener presente que el estrés es como el fuego de la vida para cocinar un alimento. ¿Qué pasaría si usted está cocinando un rico alimento y baja la llama, como el bajo nivel de estrés? Lo baja tanto que poco se cocina al alimento. Lo más probable es que se le pasme, ¿verdad? Y no logre lo que quiera. Pero si por el contrario lo eleva, lo sube, tanto que el alimento se prende, se le quema. Por ello hay que regular, así como el fuego de la vida. Y desde el punto de vista de la neurociencia, el estrés psicológico es el efecto de la confianza de las mentes. Acuérdense que hablamos 4 mentes. Mente inconsciente instintiva, mente subconsciente reactiva, mente subconsciente dogmática y la mente consciente. Entonces, las mentes del ser humano ante las tensiones físicas, sistémicas
y psicológica, que retan al grandioso tesoro de su inteligencia mediante la interacción consigo mismo o con el medio ambiente que le rodea. Por eso es que el estrés es como el fuego en la preparación de alimentos. Este otro trabajo, observemos, dice cómo reduce el mindfulness el estrés en el trabajo. Un examen de 2 estudios utilizando una perspectiva de evaluación del estrés. Va a ser publicado en diciembre de 2023. Se encuentra en ese enlace y concluyó. En conjunto, nuestros hallazgos sugieren que la atención plena puede reducir el estrés en el trabajo porque ayuda a los empleados a ver las tareas laborales menos como una amenaza. Este otro estudio, aumento de la interacción neurocardiológica después de la meditación de atención plena, un enfoque basado en la oscilación cerebral, publicado en junio del 2023. Puede encontrarlo en el siguiente enlace. Concluye, el cerebro funciona en oscilación rítmica y esta conexión rítmica se vuelve más coherente con la actividad cardíaca después de 8 semanas de entrenamiento, meditación en atención plena. La actividad de la corteza prefrontal es relativamente estable y su interacción con la actividad cardíaca puede ser un índice más sensible en el espectro de la energía al monitorear las conexiones cerebro-corazón. Entonces notarán que hay un beneficio que integra de manera coherente la armonía entre el cerebro y el corazón. Con ello logramos un sabio manejo del estrés y evitar la neurosis o impulsos reactivos, con lo que también se evita la esquizofrenia o la psicosis. Hay un control del sistema nervioso autónomo, mejora la resiliencia, o sea, el ser humano se crece como el ave fénix a pesar de las dificultades y renace cada día más fuerte. Mejora la función cardíaca, regula la tensión arterial. Vamos a ver otros beneficios neuronales de la meditación al integrar la coherencia armónica de las 5 funciones del sistema nervioso central. Teniendo un claro propósito, desde la corteza prefrontal se integra, como dijimos antes, todos los componentes en la corteza cerebral derecha, corteza cerebral izquierda, ¿ven? Se integra también el sistema límbico en una unidad y médula tallo cerebral, dirigidos con un propósito claro desde la corteza prefrontal. Entonces, la meditación de conciencia plena de unidad creador es la autodisciplina de practicar el estilo de vida en atención plena de autoconciencia, autocompasiva, con humilde aprendizaje significativo a fin de familiarizarse y cultivar la vida correcta para ser más sano, próspero y feliz. Es la capacidad de llevar la atención plena a la experiencia del momento presente, en ecuánime creatividad, con curiosidad, apertura y aceptación para mejorar continuamente la calidad de vida. Se aplica de manera creativa todo el cerebro integrado y dirigido por las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal. También es importante comprender el concepto de compasión, porque precisamente hay una meditación de compasión, pero lamentablemente ese concepto está un poco confundido como entre el concepto de amar y querer, del cual he hablado ya en videos anteriores. Y usted lo puede conseguir en nuestro sitio web
información más precisa entre ellos. Pero si quiere específicamente, me escribe a mi WhatsApp y yo le mando un resumen para que usted sepa las diferencias que hay entre el amar y querer. Así mismo pasa con la compasión. ¿Qué es desde el punto de vista de la holística la compasión? Es el profundo compromiso de identificarse y ocuparse con persistencia por aliviar las causas básicas del sufrimiento, propio de otros con amor incondicional. La compasión tiene tres componentes básicos. Primero, la empatía, o sea, identificarse con la persona o con el dolor que tengo yo o tiene otro, darse cuenta de ello, ¿sí? Identificarse emocionalmente con ello. Segundo, es la acción pro solución, actuar para buscar una solución, ojalá de raíz, a la causa básica de ese problema, de ese sufrimiento. Y tercero, la felicidad y la dicha. ¿Cómo es eso? Pues veamos un ejemplo típico de la vida. Imagínese usted, amigo, amiga, su hijo del alma, su hija. Posiblemente pudo haber llevado eso, que estaba muy enfermo. Por ejemplo, me voy a un extremo, con mucho dolor, un gran dolor, hizo todo lo humanamente posible para quitarle el dolor y cada vez fue peor. Un fuerte dolor de barriga. ¿Qué hace usted? ¿Verdad que se siente angustiado, se siente desesperado, se siente mal, impotente, no poder? Pero se queda ahí de brazos cruzados viendo sufrir a su hijo. ¿Verdad que no? Toma la acción pro solución, lo lleva al médico o al hospital, a donde puede, de acuerdo a sus recursos. Y al llevarlo al hospital, imagínese que el médico le dice, su hijo tiene una apendicitis, ya está casi a peritonitis, está empezando una peritonitis. Si no se opera, se muere. ¿Verdad que usted como padre no quiere que su hijo sea tocado ni siquiera con el pétalo de una rosa? Mucho menos que sea abierto, sea rajado. Pero en este caso no queda otro momento, otra cosa, sino actuar en pro de la solución. Es operado su hijo, se salva, todo bien. ¿Y cómo se siente usted cuando ve al mes o 2 meses su hijo saltando, corriendo? ¿No se siente lleno de felicidad, de dicha? Y agradecido porque actuó a tiempo. Pues eso en esencia es lo que es la compasión. Tener empatía, actuar pro solución y felicidad y dicha después que se logra ese proceso. Es por ello que en la meditación de conciencia plena de unidad se hace mucho énfasis en tener más de un millar de amor por uno mismo y ser muy autocompasivo. ¿Y en qué consiste la autocompasión? Es el compromiso de ocuparme con persistente autodisciplina de aliviar las causas básicas del sufrimiento propio de manera resiliente, con el propósito de ser cada día más sano, próspero y feliz. Esa es la síntesis después de leer estos 2 textos que usted puede bajar por internet o comprar en Amazon. Veamos ahora la síntesis de otra publicación que se encontró. La creatividad funcional de la corteza prefrontal en diversas técnicas de meditación, una mini revisión, publicada en septiembre de 2022. Los hallazgos de la resonancia magnética funcional muestran que la práctica de la meditación en conciencia plena está asociada con una mayor función y procesamiento neuronal. La red de modo predeterminado, mayor volumen de la materia gris y acoplamiento funcional en el área del cerebro relacionada con diferentes partes de la corteza prefrontal.
Se asocia con mayores niveles de bienestar psicológico, una mayor atención, memoria de trabajo, control cognitivo, control ejecutivo, regulación de las emociones. Contrarrestar el efecto reactivo adverso y aumenta la autopercepción y la autocompasión. La cognitividad funcional de la corteza prefrontal disminuye la frecuencia e intensidad de la ansiedad, la depresión, el estrés percibido, las emociones negativas y los síntomas de hiperreactivación por secuestro amigdalino. Veamos uso en el hogar de mindfulness basado en la aplicación para niños, un ensayo aleatorizado controlado de forma activa. Publicado en el 2023, en octubre de 2023, lo pueden encontrar ese link. Concluyen que un ensayo controlado aleatorizado con dos grupos de control para examinar los efectos de una intervención de atención plena de 8 semanas en 279 niños estadounidenses de 8 a 10 años. Estos hallazgos sugieren que el uso doméstico de una aplicación de atención plena en niños pequeños puede tener un impacto positivo en el bienestar emocional de los niños si la aplicación se usa regularmente, específicamente durante al menos 30 días. La estrategia destinada a promover el uso regular de la aplicación de atención plena en el hogar podría generar resultados aún mejores para los niños. ¿Qué le parece? El efecto de la intervención basada en mindfulness en la reducción del estrés en futuros profesionales de la salud, una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Pueden encontrarlo ahí y fue publicado en agosto de 2023. Nos dice, la intervención es basada en la meditación de atención plena de 6 a 12 semanas, puede reducir eficazmente el estrés en los estudiantes de profesión sanitarias. Sin embargo, dado el alto riesgo de cebo, los hallazgos deben interpretarse con cautela y se necesitan estudios de alta calidad. De verdad, si quieres gozar de mejor calidad de vida y de salud, ¿qué vas a hacer a partir de este momento para cultivar la sabiduría aplicando con persistencia todos estos conocimientos que has obtenido? Por ello, se necesita la práctica con persistente autodisciplina, mínimo por 3 meses. La meditación de conciencia plena de unidad al Creador. Al despertar para activar mi cuerpo. Entre las 10 y 11 para activar mi corteza prefrontal. Al mediodía para liberar mi mente de las creencias del pasado. Entre las 5 y 6 para reforzar mi corteza prefrontal. Al acostarme para abrir mi espíritu a la evolución de conciencia. ¿Qué es eficiencia? Entonces tengamos presente que un bolívar invertido en previsión es más productivo que $1 millardo invertidos en prevención. La eficiencia se mide mediante 3 criterios: ser sencillo de comprender, fácil de aplicar y simple de evaluar los resultados. Segundo, producir el máximo bienestar o fomento de la salud integral con la menor inversión de recursos posibles. Tercero, ser inocua o producir el mínimo efecto dañino para quien da o aporta el servicio, quien lo recibe, el entorno y la madre naturaleza.
¿Qué es desde el punto de vista de Anthony de Melo en su libro Autoliberación Interior? ¿Qué nos dice que la espiritualidad? La espiritualidad tiene 3 palabras básicas. ¿Cuál crees tú que son esas 3 palabras con que Anthony de Melo sintetiza lo que es la espiritualidad? Veamos, es conciencia, más conciencia y supraconciencia. ¿Y qué es espiritualidad? Es el camino del persistente cultivo de la sabiduría del sentido común mediante la estimulación de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal para integrar y dirigir al sistema nervioso en la trascendencia de los niveles de conciencia a fin de expresarse con sabiduría y amor. Es aplicar la neurociencia para nuestra salud, bienestar y prosperidad. Veamos esto que nos dice desde la Biblia. Dice, ¿está el espíritu solamente en el ser humano? En Eclesiastes 3:21. Puedes buscarlo y corroborar si es cierto lo que te estoy diciendo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda abajo a la tierra? Pues el ser humano, cuando está actuando desde bajos niveles de conciencia, porque tiene enfocada su atención hacia las tendencias destructivas, pues actúa peor que el animal, como la bestia. Por lo tanto, desciende hacia abajo a la tierra. He venido trabajando al respecto para ayudar en el proceso de la educación, o sea, hacer un complemento y mejorar, porque estoy seguro que es el hogar la primera y la más importante escuela para la salud, la prosperidad del ser humano y aplicar la salud holística. Y sobre todo, el elemento más importante después que los padres son los maestros. Por ello, escribí en el 2004 el libro de Padres y Docentes del siglo XXI, Maestros de Sabiduría. En el 2020 escribí la Guía Práctica de Actividades de Padres y Familiares Sabios en 1 minuto para niños. Pirámide de favor es neurociencia aplicada en las sabias soluciones creativas para consolidar familias sanas, prósperas y felices. Otro estudio, ya terminando, tenemos la intervención de atención plena para la procrastinación académica, un ensayo controlado aleatorizado, publicado en enero del 2023. Usted lo puede encontrar en el siguiente enlace. Y concluye, la procrastinación es una forma de falla de autorregulación que siempre genera importantes consecuencias negativas para las personas que la practican. Se evaluó a 36 estudiantes procrastinadores que fueron asignados aleatoriamente a grupos de entrenamiento de atención plena o de control de lista de espera. Se realizó 8 sesiones semanales de 90 minutos de meditación de atención plena para el grupo de entrenamiento. El grupo de entrenamiento de atención plena mostró puntuaciones más altas en la escala de autorregulación. También redujo el comportamiento de procrastinación y mostraron puntuaciones más bajas en emociones negativas y consecuencias negativas percibidas por procrastinar. Nuestros resultados indican que el entrenamiento de mindfulness puede ser una estrategia eficaz para ayudar a los estudiantes a mejorar su autorregulación y reducir la ansiedad y la procrastinación. Veamos el efecto de un programa de atención plena prenatal sobre los cambios longitudinales del estrés, la ansiedad,
la depresión y el vínculo madre-hija en mujeres con tendencias al trastorno de ansiedad y estado de ánimo perinatal. Un ensayo controlado aleatorizado. Publicado en julio del 2023. Recopilaron datos de 102 mujeres que participaron en un grupo de atención plena prenatal entre julio de 2021 y marzo de 2022, asignadas en paralelos y aleatoriamente a grupos experimentales o de control. El grupo de intervención recibió cursos de 8 semanas de un programa de atención plena prenatal y el grupo de control recibió la atención prenatal estándar habitual. El estrés autoinformado, la ansiedad relacionada con el embarazo y la depresión se evaluaron antes y después de la intervención, a las 38 semanas de gestación, a los 2 y 3 meses después del parto. Todas las participantes informaron su nivel de estrés, depresión y calidad del vínculo madre-hija. Los programas prenatales de atención prenatal son un método conveniente y eficaz para disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión durante el periodo perinatal y debe considerarse un enfoque futuro para prevenir el malestar psicológico. La eficacia de una intervención escolar basada en atención plena sobre los correlatos neuronales de control inhibitorio en niños en riesgo. Un ensayo controlado aleatorizado. Publicado en abril de 2023. El objetivo del presente estudio fue investigar los efectos de las intervenciones de atención plena en niños de 2 aulas de cuarto grado y 2 aulas de quinto, ubicadas en una escuela de bajo nivel socioeconómico en Santiago de Chile. Fueron asignados aleatoriamente para recibir un programa de meditación de atención plena o servir como controles activos y recibir un programa de habilidades sociales. Estos resultados contribuyen a la comprensión de la forma en que las prácticas de atención plena pueden promover el desarrollo del control inhibitorio junto con la mejora de las funciones ejecutivas, factores identificados como críticos para el desarrollo social y emocional de los niños y su salud mental positiva. Revisión sistemática y metaanálisis de datos de participantes individuales de ensayos controlados aleatorizados que evalúan programas basados en mindfulness para la promoción de la salud mental. Publicado en julio de 2023, dice: los programas de meditación grupal dirigidos por maestros generalmente reducen la angustia psicológica entre los adultos de las comunidades que se ofrecen voluntariamente para recibir este tipo de intervención. Se necesitan más investigaciones para identificar fuentes de variabilidad en los resultados a nivel individual. Si llegaste a este momento, tienes la persistencia y la intención de aplicar todas las herramientas necesarias para ser cada día más sano, próspero y feliz. Esta es una de ellas. Espero que la sometas a prueba. Gracias por tu persistencia. Para conocer más, suscríbete a nuestro canal Dr. Henry Barrios Cisnero, Neurociencias. También puedes consultar en www.educacionysaludholística.org. Si prefieres, puedes escribirme a mi correo electrónico henrybarrioscisnero@gmail.com o, más sencillo, y te responderé lo más inmediatamente posible, a través de mi WhatsApp, más 58 414 715
1902. Muchísimas gracias. Bien. En el próximo video vamos a hablar de la primera hipótesis. Vamos a aportar las bases científicas y sobre todo de la neurociencia con respecto a la causa de la salud, enfermedad, la prosperidad o pobreza, felicidad o desdicha se debe al foco de atención. La causa básica está en la falta de confianza en sí mismo. Sobre esto vamos a centrarnos porque en el otro componente de esta primera hipótesis es que la causa de raíz se encuentra en el nivel de conciencia que aplica cada ser humano. De hecho, hemos hablado bastante y tú, como bien sabes, puedes consultar en el libro de Neurociencias para vivir con sabiduría. Recuerda que esta hipótesis está siendo sometida a prueba y tus aportes son muy valiosos en este proceso. Entonces, nuevamente, en nombre de la Fundación de Investigación, Educación y Salud Holística, vamos a integrarnos, bien, en una sola unidad para apropiarnos de esa energía creadora y todos en conjunto lograr vivir con mayor salud, prosperidad, felicidad, integrando en una sola unidad desde la corteza prefrontal todo nuestro sistema nervioso central. Y con ello, con sabiduría y amor, aprovechar todos los recursos que nos aporta la ciencia, la tecnología, la filosofía, la educación, la gerencia, para ser cada día más sano, próspero y feliz. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.